Nunca imaginé que el sonido que cambiaría mi vida no sería un grito, ni una discusión, ni un mensaje sospechoso, sino el eco de una risa que no era para mí, saliendo desde el baño de mi propia casa. En ese momento entendí algo que todavía hoy me cuesta aceptar. Mientras yo contaba las monedas para cocinar, la persona con la que me había casado estaba regalando sonrisas, tiempo y promesas a alguien más. Y lo peor no fue descubrir una traición, fue descubrir cuánto tiempo había vivido engañándome a mí misma. Cuando me casé con él, jamás pensé que terminaría contando esta historia de esta forma. Yo creía en el famoso para siempre, en el esfuerzo mutuo, en esa idea tan repetida de que el amor todo lo puede si ambos reman en la misma dirección. Durante años hice exactamente eso, remar. Remé cuando las cuentas no cerraban, cuando el sueldo no alcanzaba, cuando los planes tenían que posponerse una y otra vez. Remé incluso cuando empecé a sentir que remaba sola. Vivíamos en un departamento pequeño, modesto, pero que para mí representaba un hogar. No era lujoso, no tenía nada extraordinario, pero ahí construimos rutinas, silencios compartidos y promesas dichas en voz baja antes de dormir. O al menos eso creía yo. Porque con el tiempo aprendí que dos personas pueden compartir el mismo espacio y aún así vivir en mundos completamente diferentes. Mi realidad era sencilla y agotadora. Trabajaba, volvía a casa, organizaba las cuentas y trataba de estirar el dinero lo máximo posible. Había meses en los que literalmente elegía qué pagar y qué dejar para después. Recuerdo perfectamente una semana en la que no había gas para cocinar. Usaba una pequeña hornilla eléctrica prestada por una vecina y me las arreglaba como podía. No me quejaba. Me decía que era algo temporal, que era parte del proceso, que ya vendrían tiempos mejores. Él, en cambio, siempre parecía estar muy cansado. Cansado del trabajo, cansado de hablar, cansado de pensar en el futuro. Llegaba, dejaba el celular a su lado como si fuera una extensión de su cuerpo y se encerraba en su propio silencio. Yo interpretaba eso como estrés. Me repetía que ser comprensiva era parte de amar. Hoy me duele aceptar que, en realidad, estaba siendo convenientemente ignorante. Las primeras señales no fueron grandes ni evidentes. Fueron pequeñas grietas, casi invisibles. Sonrisas mientras miraba el teléfono. El celular siempre en silencio. Respuestas rápidas cuando yo preguntaba con quién hablaba. Del trabajo, decía. Un amigo, repetía. Y yo le creía. Porque quería creerle. Porque era más fácil confiar que imaginar otro escenario. Había noches en las que se llevaba el teléfono al baño y tardaba mucho más de lo normal. Yo lo notaba, claro que sí. Pero nunca pensé lo peor. Nunca pensé que mientras yo lavaba platos con agua fría, él se estaba duchando con alguien más, aunque fuera a través de una pantalla. Nunca pensé que en ese mismo baño, donde tantas veces me preparé para otro día difícil, se estaba desarrollando una historia paralela, escondida, silenciosa, pero real. Con el tiempo, algo dentro de mí empezó a sentirse mal. No era celos, no era rabia. Era una incomodidad constante, como una alarma interna que nunca se apagaba. Yo intentaba racionalizarlo todo. Me decía que estaba exagerando, que era inseguridad mía, que el matrimonio se basaba en confianza. Hoy sé que esa frase muchas veces se usa para justificar señales que no queremos enfrentar. El día que lo descubrí no fue especial. No había discusiones previas, no había planes importantes. Era un día común, demasiado común para convertirse en el peor de mi vida. Yo estaba en la cocina, intentando resolver qué hacer de comer sin gas, pensando en cómo administrar lo poco que quedaba del mes, cuando escuché algo que me heló la sangre. Una risa suave, íntima, que no me pertenecía. Provenía del baño. Al principio pensé que estaba viendo un video. Traté de convencerme de eso. Pero luego escuché palabras susurradas, tonos que yo conocía muy bien. Ese tono que él ya no usaba conmigo desde hacía mucho tiempo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Caminé lentamente hacia la puerta del baño, como si cada paso confirmara algo que yo todavía no quería aceptar. Lo que vi después no fue una escena exagerada ni dramática como en las películas. Fue peor. Lo vi sentado, con el celular en la mano, sonriendo de una forma que hacía años no veía dirigida hacia mí. En la pantalla, claramente,
Había otra mujer. Estaban en una videollamada. No se dieron cuenta de mi presencia de inmediato. Yo fui invisible durante algunos segundos, y esa invisibilidad me dolió más que cualquier palabra. Cuando finalmente me vio, su expresión no fue de culpa, ni de miedo, ni siquiera de sorpresa. Fue de molestia, como si yo hubiera interrumpido algo que no debería haber interrumpido. En ese instante entendí que mi lugar en esa historia ya no era el que yo creía. Entendí que llevaba mucho tiempo siendo una espectadora de mi propio matrimonio. No grité. No lloré en ese momento. No dije nada. Simplemente cerré la puerta y regresé a la cocina. Me senté. Sentí un vacío extraño, una calma peligrosa, esa calma que llega cuando la verdad finalmente se revela y no hay nada más que imaginar. Todos los pequeños detalles encajaron de golpe. Las ausencias, el cansancio, las sonrisas perdidas, el teléfono siempre cerca. Minutos después salió del baño. Intentó hablar. Intentó explicar. Usó frases vagas, excusas recicladas, palabras que ya no tenían peso. Yo lo escuchaba, pero en realidad ya estaba en otro lugar. En mi cabeza, repasaba cada sacrificio, cada justificación que me había repetido para no cuestionar nada. Y por primera vez, en lugar de pensar en él, pensé en mí. Ahí entendí que esta historia no comenzaba en ese baño, ni en esa llamada, ni siquiera en esa traición. Comenzaba mucho antes, cuando empecé a aceptar menos de lo que merecía a cambio de no estar sola. Y aunque ese día no tomé ninguna decisión inmediata, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Esta no es solo una historia de engaño. Es una historia sobre cómo muchas personas viven realidades paralelas dentro de un mismo hogar, sobre cómo el amor mal entendido puede convertirse en silencio, y sobre cómo a veces el golpe más duro no es descubrir una infidelidad, sino descubrir cuánto tiempo llevaste ignorándote a ti mismo. Y lo que vino después fue todavía más devastador. Después de aquel día, la casa dejó de sentirse como un hogar. No hubo una discusión explosiva ni maletas volando por la puerta. Hubo algo peor, un silencio pesado, incómodo, que se instaló entre nosotros como un tercer habitante. Dormíamos en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. Yo miraba el techo por las noches, repasando cada recuerdo, tratando de entender en qué momento todo se había torcido sin que yo lo notara. Él actuaba como si nada hubiera cambiado. Seguía con su rutina, salía a trabajar, regresaba tarde, y de vez en cuando intentaba iniciar conversaciones superficiales, como si unas cuantas palabras pudieran borrar lo que yo había visto con mis propios ojos. Nunca dijo la palabra perdón de forma sincera. Nunca reconoció la dimensión de lo que había hecho. Para él, había sido un error. Para mí, era una traición profunda, prolongada y consciente. Yo, en cambio, empecé a cambiar sin darme cuenta. Dejé de preguntarle cómo le había ido el día. Dejé de esperarlo despierta. Dejé de planear cosas juntos. No fue por venganza ni por orgullo. Fue porque algo dentro de mí se apagó. Esa parte que siempre intentaba mantener unida la ilusión de pareja ya no tenía fuerzas para seguir inventando excusas. Con los días, empecé a notar detalles que antes había ignorado. Mensajes borrados. Llamadas que terminaban justo cuando yo entraba a la habitación. Sonidos del celular en horarios extraños. Todo aquello que antes justificaba ahora se veía claramente como lo que siempre había sido. Y lo más doloroso fue aceptar que esa relación paralela no era reciente. Llevaba tiempo. Probablemente mucho más del que él estaba dispuesto a admitir. Una noche, sin levantar la voz, le pedí que me contara la verdad. Toda. Sin adornos. Sin mentiras. Su respuesta fue una mezcla de medias verdades y silencios. Admitió que hablaban desde hacía meses, que ella lo entendía, que con ella se sentía escuchado. Escuchar eso fue como recibir golpes lentos pero constantes. Mientras yo luchaba por sostener nuestra vida, él se sentía comprendido por alguien que solo veía su versión editada. En ese momento me di cuenta de algo que hoy considero una de las mayores lecciones de mi vida. Muchas infidelidades no empiezan en el deseo físico, empiezan en la comodidad emocional. Empiezan cuando una persona decide huir en lugar de enfrentar, cuando prefiere validación fácil en lugar de construir algo real. Seguimos viviendo bajo el mismo techo por necesidad. No había dinero para mudanzas impulsivas, ni para empezar de cero inmediatamente.
Esa convivencia forzada fue una de las experiencias más duras que he vivido. Compartir espacios con alguien que ya no te respeta desgasta de una forma silenciosa. Cada gesto cotidiano se vuelve extraño. Cada palabra puede doler sin intención. Recuerdo claramente una mañana en la que me miré al espejo y casi no me reconocí. Estaba cansada, apagada, frustrada. Y ahí, frente a mi propio reflejo, acepté algo que había evitado durante mucho tiempo. No era solo una víctima, también había sido cómplice de mi propio descuido. Había dejado de ponerme en primer lugar, había normalizado la ausencia, había confundido paciencia con resignación. Los días se volvieron una sucesión de pensamientos contradictorios. A veces sentía rabia, otras veces, tristeza profunda. En algunos momentos incluso intentaba convencerme de que podíamos arreglarlo, de que tal vez con terapia, con esfuerzo, con tiempo, todo volvería a ser como antes. Pero enseguida recordaba su sonrisa en aquella videollamada, una sonrisa que ya no era mía, y toda fantasía se desmoronaba. Él nunca dejó completamente de hablar con ella. Aunque lo negara, aunque prometiera cosas, aunque intentara aparentar cambios, siempre había algo que no cerraba. Y vivir con esa incertidumbre constante me estaba enfermando por dentro. Dormía mal, comía poco, mi mente no descansaba. Empecé a entender que no todas las rupturas hacen ruido, algunas te consumen lentamente desde adentro. Un día, sin dramatismo, le dije que no podía seguir así. No fue una amenaza, ni un ultimátum. Fue una constatación. Le expliqué que había cruzado un límite del cual no se vuelve igual, que la confianza rota no se recompone solo con palabras. Él escuchó en silencio. No discutió. Ese silencio confirmó todo lo que necesitaba saber. Tomar la decisión definitiva no fue un acto de valentía inmediato, fue un proceso. Me tomó tiempo aceptar que cerrar esa etapa no significaba fracasar, sino sobrevivir. Me tomó tiempo dejar de preguntarme en qué fallé y empezar a preguntarme qué merecía. Y esa diferencia cambió todo. Cuando finalmente hablamos de separación, el miedo apareció con fuerza. Miedo a la soledad, al futuro incierto, a no llegar a fin de mes. Pero también apareció algo nuevo, una sensación extraña de alivio. Como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que ese peso ya no me pertenecía. El divorcio no fue sencillo. Hubo conversaciones incómodas, acuerdos forzados, despedidas sin lágrimas. Pero cada paso, por doloroso que fuera, me alejaba de una versión de mí que ya no quería ser. Ya no quería ser la persona que se conformaba con migajas emocionales mientras daba todo. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. Lentamente, sin prisa. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Aprendí a escuchar mis propias necesidades. Y sobre todo, aprendí que el amor no debería sentirse como una constante prueba de resistencia. Hoy puedo contar esta historia sin llorar, pero no sin recordar. Porque olvidar no es sanar. Sanar es integrar lo vivido sin que duela. Y si hoy hablo de esto, no es para generar lástima ni para señalar culpables, sino para que quien esté escuchando entienda algo fundamental. Si alguna vez sientes que estás luchando solo dentro de una relación, probablemente ya estás solo. Y aún falta contar la parte más inesperada de toda esta historia, la que ocurrió después de firmar el divorcio, cuando creí que todo había terminado, pero en realidad apenas comenzaba otra verdad. Después de firmar el divorcio, pensé que lo peor ya había pasado. Creí que el dolor tenía un límite claro, una línea final marcada por los papeles, las firmas y las despedidas oficiales. Me equivoqué. Porque hay verdades que no salen a la luz durante el conflicto, sino cuando el silencio se instala y uno empieza a reconstruir su vida desde los escombros. Fue en esa etapa, cuando ya vivía sola y empezaba a recuperar cierta calma, que descubrí cosas que jamás imaginé. Al principio, mi nueva rutina era simple. Trabajar, volver a casa, ordenar mis pensamientos y aprender a convivir con el silencio sin que doliera. Había días buenos y días malos, pero al menos había coherencia. Ya no tenía que dudar, ya no tenía que interpretar gestos ni justificar ausencias. Esa claridad, aunque dura, me daba cierta estabilidad. O al menos eso creía. Un día, casi por casualidad, una amiga en común me escribió. No lo hizo para preguntar cómo estaba ni para hablar del divorcio.
Me escribió porque estaba confundida. Había visto algo que no entendía y pensó que yo merecía saberlo. Dudé antes de abrir ese mensaje. Parte de mí quería dejar el pasado donde estaba. Otra parte intuía que aún no conocía toda la historia. Lo que me contó fue simple, pero devastador. Resultó que la relación que él había mantenido durante nuestro matrimonio no solo había continuado después del divorcio, sino que había comenzado mucho antes de lo que él admitió. No fueron meses, fueron años. Años en los que yo planificaba presupuestos, renunciaba a cosas, sostenía nuestra vida común, mientras él llevaba una vida emocional completamente separada. Esa revelación me dejó sin aire. No porque aún lo amara, sino porque entendí la magnitud del engaño. No había sido una crisis puntual ni una debilidad pasajera. Había sido una doble vida planeada con calma, con tiempo, con mentiras bien ensayadas. Y yo había estado ahí todo ese tiempo, creyendo que los problemas eran normales, que las relaciones se desgastan, que amar también era aguantar. Durante semanas, esa información me persiguió como una sombra. Me despertaba pensando en ello y me dormía con la misma sensación de irrealidad. Empecé a revisar mentalmente cada etapa de nuestro matrimonio, cada recuerdo compartido. Me preguntaba cuántos de esos momentos habían sido genuinos y cuántos habían sido actuados. Esa duda, esa imposibilidad de distinguir la verdad del teatro, fue incluso más dolorosa que la traición original. Lo más perturbador fue darme cuenta de que muchas de mis inseguridades de esos años no habían sido producto de mi imaginación. Había sentido que algo no estaba bien, había sentido distancia, frialdad, desconexión. Pero siempre elegí pensar que el problema era mío, que yo pedía demasiado, que exageraba, que debía adaptarme más. Descubrir que mi intuición había sido correcta fue reconfortante y cruel al mismo tiempo. Con los días, empecé a entender un patrón que hoy veo en muchas historias similares. Cuando alguien lleva una doble vida durante tanto tiempo, desarrolla una capacidad impresionante para normalizar la mentira. No se trata solo de engañar a otra persona, sino de construir una narrativa interna donde todo está justificado. Y quien queda del otro lado suele ser alguien que confía, que espera, que se adapta. También entendí algo incómodo sobre mí misma. Me había acostumbrado a sobrevivir en lugar de vivir. Me conformaba con pequeños gestos, con presencia mínima, con promesas vagas. Había reducido mis expectativas para que encajaran en una realidad que no me hacía feliz. Y eso no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, silencioso, casi imperceptible. Mientras tanto, él rehacía su vida con rapidez. Se mostraba feliz, seguro, estable. Ver eso desde afuera fue extraño. No sentí celos, sino una especie de despersonalización. Era como observar a alguien que nunca llegué a conocer del todo. Alguien que compartió conmigo años importantes, pero que siempre estuvo a medio camino. En algún momento, me pregunté si aquel engaño decía más sobre él o sobre mí. La respuesta tardó en llegar, pero fue clara, decía algo sobre ambos, pero no de la misma manera. Sobre él, decía que eligió el camino fácil, la evasión, la duplicidad. Sobre mí, decía que toleré más de lo que debía por miedo, por costumbre, por amor malentendido. Esa comprensión no llegó como una revelación repentina. Llegó poco a poco, a través de conversaciones, lecturas, silencios largos. Y con ella llegó una decisión importante: dejar de redefinir mi historia desde la culpa. Dejar de preguntarme qué podría haber hecho diferente para que él se quedara, y empezar a preguntarme por qué yo me había quedado tanto tiempo. Porque esa es una pregunta que muchas personas evitan. No por debilidad, sino por protección. Aceptar que uno se quedó donde no era valorado duele profundamente. Pero también libera. Liberarse de la autoacusación fue uno de los pasos más difíciles y más necesarios de todo este proceso. Con el tiempo, empecé a reconocer señales tempranas que hoy no ignoraría. Aprendí que el amor no se mide por la capacidad de aguantar, sino por la reciprocidad. Que compartir una cosa no significa compartir una vida. Y que la soledad dentro de una relación puede ser mucho más devastadora que la soledad estando solo. Creí que esa era la última sorpresa que esta historia tenía reservada para mí. Pensé que ya había entendido todo, que ya había visto todas las cartas. Pero la vida, una vez más,
me demostró que siempre guarda un último giro. Uno que no tiene que ver con él, sino conmigo, y con una decisión que jamás pensé que tomaría. Durante mucho tiempo pensé que rehacer mi vida significaba encontrar a alguien nuevo. Creía que la única forma de cerrar ese capítulo era demostrarme, y demostrarle al mundo, que podía volver a amar, que podía volver a confiar. Esa idea estaba tan instalada en mí que casi se sentía obligatoria, como si la validación tuviera que venir, otra vez, desde afuera. Pero la vida tenía otros planes, y lo entendí cuando tomé una decisión que al principio me llenó de miedo. Decidí quedarme sola, no como una espera, no como una pausa temporal, sino como una elección consciente. Dejé de buscar distractores, dejé de llenar el silencio con ruido ajeno, y por primera vez en muchos años empecé a escucharme. Al principio fue incómodo. Estar a solas con uno mismo implica enfrentarse a preguntas que siempre se posponen. ¿Quién soy sin esta relación? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué partes de mí abandoné para sostener algo que ya no existía? Fue en esa etapa cuando entendí que mi historia no era solo una historia de traición, sino una historia de desconexión progresiva conmigo misma. Yo había dejado de reconocer mis límites, mis necesidades, mis deseos. Me acostumbré a funcionar en automático, a sobrevivir, a cumplir. Y romper con ese patrón fue un proceso lento, a veces doloroso, pero absolutamente transformador. Poco a poco, empecé a recuperar espacios que había dejado de habitar. Empecé a tomar decisiones sin preguntarme cómo afectarían a otra persona. Cambié rutinas, cambié prioridades, cambié incluso mi forma de hablarme internamente. Donde antes había reproche, empezó a haber comprensión. Donde antes había culpa, empezó a haber responsabilidad sin castigo. En ese proceso, también apareció algo que nunca había considerado, la calma. No la euforia, no la emoción intensa, sino una tranquilidad profunda, estable. Ya no vivía en estado de alerta permanente, ya no analizaba mensajes, gestos, silencios. Mi energía mental volvió a mí. Y ese cambio, aunque invisible desde afuera, fue uno de los logros más grandes de mi vida. Un día, sin buscarlo, me encontré pensando en él sin emoción. No con odio, no con tristeza, sino con una distancia serena. Ahí supe que algo había cambiado definitivamente. Porque cuando una historia deja de doler, deja de tener poder sobre ti. Entendí que no necesitaba perdonar para liberar, necesitaba soltar. Y soltar no significa justificar, significa dejar de cargar. Fue también en ese momento cuando comprendí el impacto real de las historias como esta. Porque no son excepciones. Son más comunes de lo que nos gusta admitir. Personas compartiendo hogares mientras viven vidas emocionales separadas. Relaciones sostenidas más por costumbre que por conexión. Personas que se quedan no porque estén bien, sino porque tienen miedo de lo que viene después. Empecé a hablar con otras personas, a escuchar relatos similares. Y había un patrón claro: nadie entra a una relación pensando que un día será invisible. Nadie se casa para sentirse solo. Pero muchas veces el desgaste es tan gradual que cuando uno se da cuenta, ya ha aprendido a vivir con muy poco. Mirando hacia atrás, entendí que las señales siempre estuvieron ahí. No señales espectaculares, sino pequeños gestos repetidos. La falta de interés, la desconexión emocional, la priorización constante de otros espacios, de otras personas, de otras pantallas. Nada de eso aparece de un día para otro. Se construye lentamente y se normaliza con facilidad. La gran diferencia fue que esta vez decidí no normalizarlo más. Decidí que la tranquilidad no era negociable, que el amor no debería sentirse como una constante lucha interna, que compartir la vida con alguien no debería implicar desaparecer. Hoy puedo decir que mi divorcio, aunque doloroso, fue una de las decisiones más honestas que he tomado. No porque haya sido fácil, sino porque fue coherente. Porque me devolvió algo que había perdido sin notarlo, la capacidad de escucharme y respetarme. Y sin embargo, aún quedaba una última reflexión. Una que no tiene que ver con él, ni siquiera conmigo solamente, sino con quien esté escuchando esta historia ahora. Porque si algo aprendí de todo esto es que nadie debería esperar a descubrir una llamada en el baño para cuestionar su relación. Nadie debería necesitar una traición evidente para darse permiso de irse. A veces,
La señal más clara no es el engaño, sino el vacío. Esa sensación constante de estar dando más de lo que recibes. Esa intuición que te dice que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Ignorar eso tiene un costo alto. Creí que esta historia terminaba con una ruptura, pero en realidad terminó con una reconstrucción. Y esa reconstrucción no sucede de un día para otro. Es un acto diario, silencioso, profundamente personal. Y aunque nunca volveré a ser la misma persona que era antes, hoy puedo decir algo con absoluta honestidad. Soy una versión más consciente, más fuerte y más presente de mí misma. Y eso, para mí, lo cambió todo. Con el tiempo comprendí que cerrar una historia no significa olvidarla, sino darle un lugar distinto dentro de uno. Durante mucho tiempo pensé que mi divorcio definiría quién era, que inevitablemente cargaría esa etiqueta como una marca permanente. Pero la verdad es que no me definió el final, sino la forma en que elegí continuar después de él. Porque lo que realmente transforma a una persona no es lo que pierde, sino lo que decide hacer cuando ya no queda nada a lo que aferrarse. Hubo días en los que dudé de todo, de mis decisiones, de mi intuición, de mi capacidad de elegir bien a alguien. Me pregunté si volvería a confiar, si volvería a compartir mi vida con otra persona sin miedo a repetir la misma historia. Y durante un tiempo, la respuesta fue no. No porque el amor no valiera la pena, sino porque primero necesitaba reconstruir la relación más importante que había descuidado durante años, la relación conmigo misma. En ese proceso entendí algo que nadie suele decir en voz alta. Muchas personas no se quedan en relaciones vacías porque no vean los problemas, sino porque subestiman su propio valor. Porque creen que pedir más es exigir demasiado. Porque normalizan la ausencia, la frialdad, la distancia emocional. Hasta que un día, sin previo aviso, esa normalidad se rompe de la peor manera. Cuando miro hacia atrás, no me odio por haberme quedado. Tampoco me culpo. Entiendo que hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Amé como sabía amar. Con paciencia, con entrega, con esperanza. Y aunque esa forma de amar me llevó a un lugar doloroso, también me enseñó límites que hoy no estaría dispuesta a cruzar. A veces me preguntan si lo perdoné. Y la verdad es que el perdón dejó de ser una prioridad. No porque guarde rencor, sino porque entendí que no todo necesita ser perdonado para ser superado. Hay cosas que simplemente se aceptan, se comprenden y se dejan atrás. El verdadero cierre no ocurre en una conversación final, ocurre cuando el recuerdo deja de doler y se convierte solo en una experiencia más. Hoy mi vida no es perfecta. No es una historia idealizada de superación. Sigo teniendo días difíciles, inseguridades ocasionales y momentos de duda. Pero hay algo fundamental que cambió. Ya no negocio mi tranquilidad. Ya no me conformo con migajas afectivas. Ya no callo lo que me incomoda por miedo a perder a alguien. Y si cuento esta historia ahora, no es para revivir el pasado, sino para darle voz a una realidad que muchas personas viven en silencio. Relaciones donde nadie grita, nadie golpea la mesa, nadie se va, pero tampoco nadie está realmente presente. Relaciones donde el desgaste es tan lento que parece normal, hasta que un día la verdad se vuelve imposible de ignorar. Tal vez alguien que esté escuchando se sienta identificado. Tal vez no con una traición explícita, sino con esa sensación constante de soledad acompañada. Y si es así, no quiero decirte qué hacer. No quiero darte órdenes ni soluciones simples. Solo quiero recordarte algo que a mí me costó años entender. El amor no debería doler de forma permanente. La vida compartida no debería sentirse como una carga constante. No todas las historias terminan en divorcio. Pero todas deberían permitirte ser tú sin miedo. Todas deberían darte espacio, respeto y presencia real. Y si eso no está, aunque no haya una llamada sospechosa ni una puerta cerrada, algo importante está faltando. Mi historia comenzó con una risa ajena detrás de una puerta. Pero terminó con algo mucho más valioso, la certeza de que merezco una vida donde no tenga que competir con el silencio, ni con una pantalla, ni con una versión incompleta del amor. Y esa certeza, una vez que se alcanza, ya no se pierde. Si algo bueno salió de todo esto, fue la capacidad de volver a elegirme. De entender que estar sola no es fracasar, y que quedarse donde no hay reciprocidad sí lo es. Hoy camino más lento, con más conciencia y con menos miedo.
No porque tenga todas las respuestas, sino porque aprendí a escucharme. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza de esta historia. Que a veces perder una relación no es perderlo todo. A veces es, simplemente, el comienzo de una vida que por fin vuelve a pertenecerte.